Siento que posiblemente lo que voy a hacer es trasladar dudas. Lamentablemente me temo que, como casi todos, carecemos de certezas, ¿no? Y entonces, pues mi intervención en ese sentido también va en esta dirección de trasladar las dudas que tenemos. Y me voy a centrar más, posiblemente, sin anticipar la conclusión, es el papel que juega la izquierda en este proceso. Y yo creo que precisamente desde la izquierda alcanzamos acuerdos con considerable facilidad o de una forma rápida cuando hacemos los diagnósticos. Nos ponemos enseguida de acuerdo en cuál es el diagnóstico. Podemos tener matices, pero nos ponemos enseguida de cuáles son el diagnósticos de los problemas a los que nos encontramos. Y en este sentido compartimos, o por lo menos yo creo que compartimos, que tenemos una construcción desigual de todo el proceso europeo y también en este caso, lógicamente, en lo que afecta a la gobernanza. Los países periféricos tienen problemas estructurales de recaudación fiscal, pues por el tema de, ya lo hemos comentado, el libre movimiento de los capitales, los flujos de inversión productiva los perjudica especialmente. Y también es verdad que es precisamente sobre estos países, sobre los países periféricos, donde, además de que la situación económica es peor, y donde las resistencias populares supuestamente tendrían que haber sido más intensas o más amplias o más fuertes, son precisamente los que se encuentran permanentemente en el punto de mira de las instituciones de la gobernanza. Podría pensarse que los mercados harían la misma función sin gobernanza, y esta a lo mejor es una pregunta que tenemos que contestar. Si efectivamente el mercado va a hacer lo mismo con gobernanza o sin gobernanza. Y ahí también es un análisis que tendríamos que hacer. Pero el poder de los mercados precisamente es que forma parte de esa construcción política europea, ¿no? Y por tanto en este marco posiblemente se encuentren más cómodos. Garantizar la independencia del Banco Central Europeo es considerar, es parte del sistema de gobernanza y por tanto no hay esa previsible independencia que se pueda dar. Y hay cualquier otro tipo de políticas que abordemos, pues nos encontramos en la misma situación. Por tanto, no solamente un problema de criticar o hablar si la gobernanza es reformable, no es reformable, sino que realmente cuando hacemos una crítica al marco de la gobernanza lo tenemos que extender necesariamente a la Unión Económica y Monetaria en su conjunto y no dejarlo solamente aislado en un momento determinado, en un paquete determinado, en una situación determinada. Claro, si compartimos que esa construcción es desigual, los problemas estructurales que tenemos, etcétera, y también compartimos que las competencias que se arroga la Unión Europea a través del sistema de gobernanza son potencialmente ilimitadas y constituyen, evidentemente, y aquí bueno, pues hay especialistas que lo podrían aclarar, si constituyen verdaderamente en esta situación de ilimitadas competencias, constituyen o no una aberración jurídica. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que no hay ninguna base, o por lo menos técnica, el por qué la Unión Europea tiene que intervenir a través de los paquetes de gobernanza en los sistemas laborales, en el tema de los salarios, en cómo se actúa sobre los modelos de bienestar social, en el tema de las privatizaciones, el papel que juegan los servicios sociales, etcétera. Y sin embargo, esto es lo que se hace de una forma absolutamente constante. Y además, a través de los paquetes de la gobernanza, lo que se hace, entre otras cuestiones, es eludir de forma permanente la participación de actores distintos a los que defiendan el capital. Por eso, la participación de diferentes organizaciones, del movimiento sindical, de las organizaciones sindicales, etcétera, cada día son consideradas o son menos consideradas en el marco de las decisiones y de los actos que se adoptan. Bueno, en todo esto podemos estar de acuerdo, podemos tener matices o podemos estar de acuerdo. Estamos también de acuerdo en el papel que juegan determinados países del norte en la aplicación de las normas y cómo estas normas son flexibles dependiendo cuál sea el país que los aplica o que los deje de aplicar. No nos vamos a cerrar a la evidencia
del superávit económico, el superávit que se produce, por ejemplo, en Alemania o en los países fundamentalmente del norte, y por tanto, bueno, pues tenemos que ver cómo está evolucionando, como decía, toda esta situación, ¿no? Pero la pregunta es, si estamos de acuerdo en ese diagnóstico y estamos de acuerdo en cuáles son las consecuencias, que son desafección de la ciudadanía, una menor intervención en los elementos políticos, un, sobre todo, problema que a mí me parece que es central, y es cada vez hay menos democratización en las decisiones y en los aspectos que se puedan desarrollar, y hablamos, por tanto, de un problema de democratización en esas decisiones. La pregunta que cabría hacernos es, desde la izquierda, ¿qué respuesta vamos a dar? Y si la respuesta que estamos dando es una respuesta positiva. Y yo creo que aquí hay que ser, no sé si el término es valientes, no sé si el término es exactamente el que quiero utilizar, ¿no? Porque yo creo que si somos valientes, el tema es saber esa valentía hasta dónde estamos dispuestos a llevarlo. Y no le quiero dar muchas vueltas, por tanto voy a intentar llegar a la conclusión enseguida. Lo primero, si nosotros creemos que tiene que haber una transformación, lo que no podemos hacer es mentir sobre cuáles son las dificultades de esa transformación. Y a la gente hay que decirle con tremenda claridad cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos, promoviendo determinadas actitudes o determinadas políticas que luego, desde mi punto de vista, diré cuáles creo que son. Y el segundo elemento que me parece importante es que solamente se puede conseguir un elemento de transformación o de inicio de transformación con un elemento movilizador. Y lamentablemente, desde la izquierda, yo creo que estamos en un proceso o en un momento muy poco movilizador. Hay movilizaciones puntuales, por situaciones puntuales, en países de forma puntual, pero no creo que haya una movilización más allá de la del TTIP, que no la minimizo, es una movilización que ha sido importante y que yo creo que está dando algunos resultados, pero es una movilización puntual y que no aglutina realmente en determinados elementos centrales. Creo que no tenemos problemas en hablar con claridad de políticas de izquierdas que de cara a la Unión Europea nos unifican. Creo que podríamos estar de acuerdo si hiciéramos un programa de izquierdas para toda Europa. Podríamos estar hablando de los elementos financieros, una banca pública, la necesidad de nacionalizar determinados sectores estratégicos, de cómo abordar en un modelo productivo que desde luego no es el EFSI, no es el fondo, no es el modelo de reindustrialización que se ha procurado para Europa, etcétera, sino que realmente lo que tendríamos que hacer es plantearnos la primera pregunta, a la que también tendríamos que responder, es si estamos dispuestos a que haya una auténtica política en el marco europeo, de izquierdas europeo, consensuada, o si realmente las políticas pasan necesariamente por los Estados-nación. No quiero utilizar el término de renacionalización, porque realmente nunca ha habido una delegación de competencias nacionales absoluta, y de hecho los acuerdos intergubernamentales están ahí, pero sí desde esa perspectiva. Sí, lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo en el marco de la izquierda es si estamos de acuerdo verdaderamente en que tienen que ser los Estados miembros o los Estados-nación los que tienen que hacer sus políticas, o tenemos capacidad para hacer una política conjunta. Y el problema está precisamente en porque no tenemos fuerza o una construcción para hacer una reforma que responda a las mayorías existentes que tenemos, ni en los diferentes países ni en el Parlamento. No hay una situación de mayoría con la que podamos hacer frente a estas perspectivas. Por lo tanto, el debate yo creo que no es tanto si podemos reformar, sino que desde la izquierda estamos en condiciones de decir que hay que hacer un acto de desobediencia. Desobediencia, pues poniendo ejemplos de cómo puede
un gobierno en ser oposición a las políticas neoliberales y romper precisamente con ese marco de gobernanza. Lo hemos visto en España en un momento puntual, lo hemos visto en otros países, pero lo podríamos ver de cara al futuro también lo que pueda suceder. Si somos capaces de tener ese marco de desobediencia, es por lo que yo decía que hay que explicar cosas con claridad y decirle a los ciudadanos por dónde vamos a caminar. Luego podemos tener muchas propuestas sobre el euro, sobre todo lo demás, pero yo creo que la clave fundamental está en si podemos ser capaces de romper esas dinámicas en las que tenemos que conformar nuevas mayorías, o si no vamos a estar debatiendo, que me parece muy importante y muy interesante, sobre todos los aspectos, pero si no pasamos por la primera conclusión, es si necesitamos construir una posición a escala europea, unificando diferentes actores, diferentes políticas, etcétera, o tenemos que definir si la solución pasa exclusivamente al no tener una fuerza mayoritaria simplemente por las actuaciones en el marco nacional. Quien me conoce sabe que soy una profunda europeísta o una europeísta convencida, en el sentido de intentar llegar a acuerdos y hacer las cosas no desde los Estados miembros, pero la verdad, la cruda realidad es que tenemos muy pocos recovecos en los marcos institucionales para poder desarrollar políticas completamente distintas. Y por eso cualquier planteamiento que nos tengamos que hacer nos tiene que llevar inexorablemente a una realidad, y es que si en la izquierda seremos capaces de movilizar a la sociedad para que realmente las políticas que avancen y que sean positivos para los trabajadores y las trabajadoras fundamentalmente. Finalizo. El planteamiento que hemos tenido con el Brexit. Yo creo que la izquierda en su conjunto en la Unión Europea ha sido calculadamente ambigua. Lo digo sinceramente. Creo que es el marco que tenemos de reflexión para poder decir estas cosas. Y eso nos pierde.